5 dictadores comunistas, una ideología. El número de muertes en sus países va desde cientos de miles hasta decenas de millones. Pero, ¿qué régimen se cobró más vidas y qué sucedió exactamente? Kim Il-sung. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividiría entre el norte respaldado por la Unión Soviética y el sur apoyado por Estados Unidos. Kim Il-sung sería instalado como primer ministro de la recién formada República Popular Democrática de Corea en 1948. Una vez consolidado en el poder, intentó reunificar Corea por la fuerza. La Guerra de Corea duró de 1950 a 1953 y causó millones de bajas en ambos bandos, sin que se lograran avances reales. En el ámbito interno, el reinado de Kim Il-sung no fue menos sangriento. Instituyó el sistema Songbun, por el que los norcoreanos eran clasificados según sus opiniones políticas, antecedentes económicos y lealtad percibida al Estado, un sistema que sigue vigente hasta hoy. Para aquellos que tenían la desgracia de ser etiquetados como hostiles, su destino implicaba reubicación forzada, acceso limitado a raciones de comida y una opresión casi constante. Durante el mandato de Kim hubo muchas purgas de opositores políticos, ejecuciones públicas por crímenes contra el Estado y desapariciones misteriosas de personas indeseables. Los campos de trabajo eran una característica común de la vida norcoreana, donde los prisioneros eran obligados a soportar trabajos físicos extenuantes, mientras recibían poca comida y se les daba alojamiento y atención médica inadecuados. Simplemente estar relacionado con un criminal era razón suficiente para ser castigado, y Corea del Norte es famosa por castigar a varias generaciones por los crímenes de un solo individuo. Estas y otras políticas han dejado a Corea del Norte en un estado de hambruna casi constante, que llegó a su punto crítico a mediados de los años 90, poco después de la muerte de Kim en 1994. Debido a que Corea del Norte es una de las naciones más cerradas del planeta, obtener un recuento preciso de las muertes causadas por Kim Il-sung es casi imposible. El número total de muertes se estima entre 700.000 y 1,5 millones, sin contar la Guerra de Corea. Mengistu Haile Mariam. En 1974, Mengistu Haile Mariam ascendió al poder en Etiopía después de un golpe de Estado contra la monarquía. Uno de sus primeros actos fue sentenciar a muerte a los miembros del gobierno del monarca. Esto fue solo el comienzo de su sangriento reinado de terror. En 1976 inició lo que él llamó el Terror Rojo. En un discurso en Addis Abeba, lanzó dramáticamente botellas llenas de líquido rojo al suelo, señalando el inminente derramamiento de sangre. Su régimen apuntó a los llamados contrarrevolucionarios e imperialistas, en su mayoría miembros de bloques de poder rivales. Y se estima que el número de muertos en esta purga fue de entre 10.000 y 150.000. Incluso después de las matanzas masivas, más asesinatos clandestinos y torturas continuarían durante años después. Una segunda ola de terror estuvo dirigida a eliminar a antiguos aliados, temiendo que no fueran lo suficientemente leales al nuevo régimen, y miles de personas más fueron asesinadas. Más tarde, Mariam instituyó una reforma agrícola que colectivizó las tierras de cultivo en toda Etiopía. Las familias serían reubicadas por la fuerza en el sur de Etiopía, supuestamente más fértil. Las parcelas que se les dieron eran demasiado pequeñas para una agricultura productiva. Cuando la sequía azotó la región en 1984, no había ningún tipo de reserva y la hambruna se apoderó de la empobrecida nación. Más de 500,000 de personas murieron como resultado. El régimen de Mariam tendría que enfrentar rebeliones en las regiones de Tigray y Eritrea. Después de combates sangrientos, que dejaron decenas de miles de muertos más, Mariam perdería el apoyo soviético y, en 1991, se vería obligado a huir del país. Sería juzgado en ausencia por cargos de genocidio y sentenciado a muerte, aunque vivía en el extranjero, en Zimbabue, donde aún reside actualmente. El número total de muertes se estima entre 500.000 y 2 millones. Pol Pot. Después de tomar el poder en 1975, Pol Pot implementó el Año Cero, un reinicio civilizacional. La población urbana sería reubicada en el campo, y Camboya se convertiría en un paraíso rural sin clases ni dinero. Cualquier ocupación que no fuera soldado o agricultor estaba prohibida. La industria fue desmantelada, los hospitales cerrados y las escuelas clausuradas. Los antiguos trabajadores fueron enviados a realizar trabajos agrícolas extenuantes. A juicio de Pol Pot,
cualquiera que no fuera agricultor era una influencia corruptora para la sociedad. Maestros, doctores, abogados, clérigos u otros profesionales fueron eliminados sin piedad. A veces, simplemente poseer un par de lentes o saber un segundo idioma era prueba de culpabilidad, lo que justificaba la ejecución. Todos los recursos serían controlados por los Jemeres Rojos, y todo se haría de manera comunal. Incluso comer en privado era suficiente para que te mataran. Los niños serían separados de sus padres para ser criados por el Estado y así evitar cualquier lealtad conflictiva. Las desapariciones arbitrarias eran algo común, y los camboyanos pronto aprendieron a no cuestionar lo que sucedía. Muchos eran ejecutados directamente, a menudo de un hachazo en la nuca, aunque ser enterrados vivos y el destripamiento también eran métodos comúnmente utilizados. Incluso con casi toda la población dedicada a la agricultura, la hambruna era inevitable. La mayoría de los recién llegados no tenía idea de cómo cultivar adecuadamente, y los proyectos de construcción como los sistemas de irrigación se realizaban sin la supervisión de ingenieros. Cuando se rompían, obviamente era debido al sabotaje, lo que llevaba a nuevas rondas de purgas. Esto fue solo un pequeño vistazo a los Jemeres Rojos bajo Pol Pot. En 1979 serían derrocados por tropas vietnamitas invasoras. Los campos de la muerte de Camboya siguen considerándose entre las peores atrocidades jamás registradas, con hasta una cuarta parte de la población de Camboya asesinada. El número total de muertes aproximadamente de 1,5 millones a 3 millones. Joseph Stalin. Después de luchas por el poder, para 1929, el liderazgo de la Unión Soviética estaba firmemente en manos de Joseph Stalin. Lo que siguió fue un cuarto de siglo de derramamiento de sangre y represión sin precedentes. Uno de los primeros actos de Joseph Stalin fue la colectivización agrícola agresiva, cuya piedra angular fue un proceso conocido como descolectivización. La propiedad privada fue confiscada y redistribuida, y cualquiera que se resistiera era ejecutado o enviado a los gulags. Los alimentos producidos se llevaban para alimentar a la población urbana en proceso de industrialización, dejando lo mínimo indispensable para los agricultores. La hambruna se apoderó de una de las regiones más fértiles del mundo. El Holodomor, como se le conoció, costó la vida de entre 6 y 7 millones de personas. A mediados de la década de 1930, Joseph Stalin, consumido por la paranoia, instituyó lo que se conoció como la Gran Purga. La policía secreta soviética, la NKVD, comenzó a arrestar a lo que Joseph Stalin llamaba saboteadores y enemigos del pueblo, aquellos que supuestamente violaban el artículo 58 del Código Penal soviético. A estos conocidos como los del artículo 58 se les acusaba de actividades antisoviéticas, incluyendo a un hombre que fue sentenciado a 3 años en un gulag por sonreír cuando unos marineros borrachos contaron chistes antisoviéticos, y una mujer que fue acusada de espiar para Japón después de simplemente solicitar trabajo en su embajada. Los condenados eran ejecutados o sentenciados al gulag, donde soportaban el clima gélido de Siberia, trabajos físicos extenuantes y raciones limitadas. Incluso después de que terminó la Gran Purga, el resto del gobierno de Stalin estuvo marcado por ejecuciones y deportaciones al Gulag. También tuvieron lugar otras persecuciones selectivas bajo las órdenes de Stalin, incluyendo la ejecución de líderes militares y civiles polacos. Después de la invasión de Polonia en 1939, la represión de los alemanes étnicos en 1941 y otros casos demasiado numerosos para enumerar aquí. Joseph Stalin murió en 1953 y la Unión Soviética respiró aliviada. Su sucesor, Nikita Khrushchev, denunció a Stalin y emprendió una política de desestalinización destinada a deshacer parte del daño que él había causado. El número total de muertes, entre 9 y 40 millones. Mao Zedong. Cuando Mao Zedong y el Partido Comunista de China tomaron el poder en 1949, se llevaron a cabo las purgas habituales de aquellos desleales al nuevo régimen. Estas palidecerían en comparación con las muertes que estaban por venir. En 1958, Mao ordenó el Gran Salto Adelante, un proceso de rápida industrialización y reforma agrícola diseñado para catapultar la economía china. Las granjas serían colectivizadas y gran parte de la población sería utilizada para la producción de acero. En lugar de trabajar la tierra, los campesinos serían obligados a producir acero, a menudo en rudimentarios hornos improvisados en sus patios traseros. El resultado eran trozos inútiles de metal de baja calidad que no servían para nada. La producción de grano disminuyó,
Pero los funcionarios a cargo no querían reportar fracasos y afirmaban tener cosechas récord. Mao ordenó que se llevara cada vez más comida del campo a las ciudades, lo que causó una hambruna masiva. Entre 1959 y 1962, las estimaciones sitúan el número de muertes por hambruna provocadas por dicha política entre los 15 y los 50 millones de personas. Después del desastre del Gran Salto Adelante, Mao entregó gran parte del liderazgo de China a otros. Muchas políticas colectivistas fueron abandonadas y la economía de China comenzó a crecer. Mao se preocupó por su estatus disminuido y por lo que parecía ser el abandono de los ideales comunistas, e instituyó la Revolución Cultural. Movilizó a la Guardia Roja, una fuerza paramilitar de jóvenes que atacaría a los enemigos de clase, lo que llevó a golpizas públicas, encarcelamientos y asesinatos extrajudiciales. En resumen, Mao lanzó una revolución contra el mismo sistema que él creó. Cuando Mao Zedong murió en 1976, dejó atrás una de las mayores cifras de muertes causadas por el ser humano en la historia de la humanidad. El total de muertes, entre 45 y 80 millones de personas. Estos son solo algunos ejemplos del terror y la represión causados por dictadores comunistas. Sus acciones jugaron un papel importante en convertir el siglo XX en el más mortífero jamás registrado.